Muchas gracias, señor presidente. El proyecto de Estado de la Nación acaba de presentar su informe 19, ofreciendo, como es de costumbre, un pormenorizado análisis sobre la situación del país, dentro de cuyo panorama el gobierno es uno de los actores. Los insumos que nos brindan los informes año tras año son de invaluable valor, teniendo en cuenta la diversidad de temas y áreas que cubren, permitiéndonos conocer de mejor manera la realidad del país. Este último informe resulta novedoso porque aborda desde una perspectiva original la problemática costarricense, que todos aseguramos conocer profundamente, pero que no conseguimos sistematizar y enfocarnos a la promoción de los cambios profundos y verdaderos que necesita. Se dice que la sociedad costarricense se ha encargado de mantener una serie de mitos a los cuales les damos vida esperando por décadas obtener resultados diferentes. 13 son los mitos que identifica el informe, los cuales procedo a tratar según el texto nos lo señala. El primer mito, la política social no tiene efecto sobre la pobreza. La distribución del ingreso y el acceso a mejores oportunidades debido a la burocracia y la ineficiencia. No se puede derivar que las políticas sociales no sirven, que son insubstanciales. Lo cierto es que su aplicación disminuye en casi un 30% la desigualdad de ingresos medida a través del coeficiente de Gini. Y en el caso de la educación secundaria, son un mecanismo de movilidad social ascendente. La inversión social pública representa casi 3 veces el ingreso familiar propio del 10% de hogares más pobres y más del doble de los ingresos del segundo 10% más pobre. Ambas evidencian de un alto impacto redistributivo. El segundo mito dice: la pobreza afecta siempre a la misma población y es una condición que solo puede superarse con mejores políticas sociales. En el caso de la pobreza, esta no es estática, sino que es afectada por el aumento de la población. El principal factor que explica el paso de una condición a otra es la obtención o pérdida de empleo. Para reducir la pobreza son indispensables políticas de generación de empleos estables y de protección laboral y no solo políticas sociales. El tercer mito habla de la Costa Rica, que tiene una población altamente educada y calificada. Aun cuando la escolaridad promedio de las personas de 18 a 64 años es de apenas 9 años, la tasa neta de escolaridad del ciclo diversificado fue insuficiente, el 46.9%. Ello se traduce en que poco más del 60% de los ocupados y de los que buscan empleo no han concluido la secundaria. Así, únicamente una minoría tiene un perfil de competencias que la capacita para participar con ventaja. El cuarto mito habla que se requiere más tiempo para que los beneficios del sector exportador se distribuyan al resto de la economía. Pero eso es importante
lo que dice el informe. Una fortaleza de la economía costarricense es el buen posicionamiento y la diversificación de las exportaciones. A pesar de ello, la inserción en los mercados internacionales no se refleja en todos los sectores y persisten brechas entre ellos. Las principales actividades exportadoras muestran una alta dependencia de insumos importados y no existen suficientes encadenamientos entre el parque empresarial y el sector más dinámico de la economía. Hay que hacer mayores esfuerzos para que las brechas entre sectores económicos y territoriales y territorios puedan ser subsanadas por las políticas comerciales y de atracción de inversión extranjera. El cuarto mito que subraya el informe es lo que creemos, que la creciente desigualdad de ingresos en Costa Rica es un producto de una tendencia mundial. Nos dice el informe que la desigualdad de ingresos ha crecido a nivel mundial, sobre todo en los países más desarrollados. Sin embargo, parece que según los indicadores caminamos en sentido inverso. Esto evidencia que hay factores propios que disparan la desigualdad de ingresos. En el sexto mito se habla de que la mayoría de la población trabajadora tiene empleos formales en los que se respetan todas las garantías laborales. De los asalariados, solo el 38.8% disfruta de los derechos laborales según este informe. Los grupos de menores ingresos y quienes reciben salarios por debajo del mínimo son los más susceptibles al incumplimiento de sus derechos. El séptimo mito es mejorar la eficiencia y contener el gasto público. Son insuficientes para garantizar la sostenibilidad y la solvencia del Estado. El informe nos dice en cuanto a esto que no es cierto que el déficit fiscal pueda reducirse de manera significativa actuando únicamente sobre el gasto. Definitivamente, es necesario actuar de modo simultáneo sobre los ingresos, los gastos y el endeudamiento político. El octavo mito, crear áreas protegidas y recuperar bosque hace a Costa Rica un país ambientalmente sostenible. El informe habla de que uno de los principales avances de la gestión ambiental del país es la conformación de un vasto sistema de áreas protegidas. En los últimos 30 años, la cobertura boscosa aumentó el 52.3% de nuestro territorio. Sin embargo, Costa Rica tiene una deuda ecológica creciente. En el 2012, cada costarricense usó un 11% más de los recursos que el territorio puede proveerle. El noveno mito, Costa Rica es un país de energías limpias. Actualmente, dice el informe, dependemos del 75% de derivados del petróleo para transporte. Para la generación de electricidad, cerca del 90% se genera a partir de fuentes hídricas, eólicas y geotérmicas. Sin embargo, se ha venido registrando aumentos en el uso de hidrocarburos para atender el constante crecimiento de la demanda eléctrica. En el décimo mito, los conflictos por la tierra se dan solo en zonas privadas, pues las áreas protegidas están consolidadas. Dice el informe que la falta de delimitación y de políticas de ordenamiento en zonas que se han considerado seguras y consolidadas gracias a esquemas de protección ambiental, registran usos ilegales y presiones para modificar sus límites o condiciones de uso. El 11º mito es el deterioro de la representación política que es causado por el sistema multipartidista. El informe agrega que no se puede atribuir al multipartidismo
mismo los problemas de representación política. Las débiles estructuras internas de las agrupaciones políticas son un factor clave para entender ese deterioro. Los partidos, por falta de recursos en periodos no electorales, prácticamente desaparecen. La constitución del bipartidismo no resolverá la poca capacidad de las agrupaciones políticas para representar intereses ciudadanos. Me queda el 12º mito y el 13º, pero si me permite el señor presidente, quiero concluir, y voy a leerlos nada más. El 12º es: aprobando más leyes se solucionan los problemas del país. Y el otro es que el actual diseño institucional del Estado no contiene mecanismos para la buena relación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Yo solo concluyo mi intervención deseando que estos planteamientos vertidos en este informe ojalá caigan en tierra firme y la temporada electoral sirva de abono para que el país pueda reconocer y superar sus limitaciones, siempre esperanzados en el proyecto país que todos anhelamos. Creo que hay revelaciones importantes en este informe y sobre estos mitos que invito a los señores y señoras diputados a que los revisen y los estudien, porque están dando muchas claves para que podamos nosotros también legislar o no legislar sobre esos asuntos. Muchas gracias, señor presidente.